Libro tercero de Moisés, Levítico, capítulo 4, el verso 3 en adelante. Si toda la congregación de Israel hubiera errado, y el yerro estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Padre Jehová, en el nombre dulce de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús, te pedimos que nos limpies con la sangre derramada por Cristo en la cruz, que nos llenes con el Espíritu Santo, que en esta noche tu Espíritu sea moviéndose en nuestras vidas y haciéndonos entender la palabra. No queremos oír palabras de hombres, queremos escuchar solo tu voz, que tú nos enseñes la palabra y que la palabra, Dios mío, dé fruto para vida. Ponnos como un sello en tu corazón, como una marca en el brazo. Que tu amor y tus besos, Jehová Dios, nos duren para siempre. Amén, amén. Jesús está a la puerta, está más cerca que cuando creímos. Dios nos está dando el tiempo para que nuestra alma no se pierda. ¿De qué le vale al hombre ganar esta vida si al final pierde la vida eterna? El momento en que nos llama Jesús a cuentas puede ser personal o puede llamarnos a todos, regresar y llevarnos a todos delante de a un juicio. Pero sea que sea personal o que nos llame a todos, siempre está presto nuestro dar cuentas. Y el Señor nos está dando tiempo, en un tiempo que reina la muerte, de que nos arrepintamos. Si miramos la palabra en esta noche, vemos todo del título Ofrenda por el pecado. Dios da en el Antiguo Testamento leyes para si el pueblo erraba y no sabía cuál era el pecado que había hecho, era ignorante al pecado. La Biblia dice el pueblo pecó por ignorancia, pero se le contó como pecado. Habían leyes y un diferente animal que ser sacrificado según la persona que hubiese hecho el pecado. Si era el sacerdote, entonces ofrecía un becerro. Si era el pueblo, también ofrecían un becerro. Si era un jefe, degollaban un macho cabrío. Y si era otra persona, una persona cualquiera del pueblo, entonces daba un cabrito. Cada uno según lo que fuere la voluntad de Dios, una cabra. Cuando miramos este tiempo y pensamos en el Señor pidiéndonos cuentas, algunos tenemos tan endurecido el corazón que creemos que no hemos hecho nada contra el Señor. Por eso existen tantas iglesias, como dice la palabra, se amontonan maestros que les digan lo que quieren oír, lo que más queremos oír como humanos y en la dureza de nuestro corazón y en nuestro pecado. Que pecado es estar separados de Dios. Es que no somos culpables, es que somos inocentes. Hay personas que buscan versículos de las Biblias que los saquen en victoria, que no les hagan sentir culpabilidad y se bendicen a sí mismos. Estamos en un tiempo muy peligroso, Dios está enojado. La peste es la espada de Jehová, la ira de Jehová tiembla la tierra. La tierra ha temblado en muchos lados, antes Dios ha detenido que no sean muertos los hombres ni destruida. Mismo anoche, como a esta hora, un poco más tarde, tembló aquí en Bogotá y el epicentro fue en Villavicencio, o sea, muy cerquita. Pero Dios nos ha tenido misericordia. La Biblia dice en Jeremías 10:10 que a su ira tiembla la tierra. La muerte que hay, mucha muerte. Somos el país con más muertos a diario. Hay países con más muertos a diario, pero es que la población de ellos es tremendamente grande y nosotros somos mucho más poquitos. Y si medimos el número de población por muertos, Colombia es el país con más muertos.
Dios está enojado. Dios no se llama al arrepentimiento. Pero lo más tremendo es que todos a nivel de toda la humanidad a través de los tiempos, lo que más queremos es justificar nuestro pecado para creer que no debemos nada, que no hay ninguna maldad en nuestro corazón. Y eso es grave. El pueblo pecaba por ignorancia y este pecado tenía que tener una paga. La paga del pecado es muerte. El Señor Jesús pagó por nuestro pecado con su sangre derramada en la cruz y es un precio muy caro, pero no vamos a burlarnos de la sangre de Jesús como dice el libro de Hebreos. El libro de Hebreos dice, ¿qué sacrificio queda más por el pecado si seguimos en la burla y seguimos en la dureza del corazón de no saber el pecado que hemos hecho contra Jehová? Esta noche Dios nos llama al arrepentimiento. Dios nos llama a recordar la base del cristianismo. La base del cristianismo es que todos nosotros nos habíamos perdido. No hay ni uno bueno. La Biblia dice que Cristo vino a salvar lo que se ha perdido y todos aún nos habíamos perdido. Si nos hubiéramos podido salvar, Cristo no había venido a morir por nosotros. Pero porque estábamos condenados, Cristo vino a salvarnos. Pero lo tremendo es que tal vez no sientes en tu corazón que eres pecador. No sientes lo que haces malo y ni siquiera lo sientes, sino que tampoco lo ves. Y el pecado está lejos del conocimiento tuyo, pero Dios no tendrá por inocente al que es culpable. Así que venimos al Evangelio según San Juan, el capítulo 16, el verso 7. El Señor Jesús dice que conviene que Él se vaya. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Señor Jesús ha convivido con los discípulos y ha visto con toda la humanidad con la que ha convivido cómo los hombres se justifican y cómo los hombres ignoran que tienen pecado. Una escena tras otra prueba que los hombres se sacaban justos a sí mismos. Las parábolas, las palabras de Jesús tienen que ver con el fariseísmo mucho. La mujer que es traída en el acto mismo del adulterio es una mujer a la que ellos condenan y Jesús les dice que se miren a ellos mismos, que nadie está libre de pecado. Jesús dice, ¿hasta cuánto os tendré que soportar? Generación perversa y adulterina. O sea, continuamente el obrar del hombre según Dios y Jesús en esta tierra cuando ha venido eran sepulcros blanqueados por fuera y podridos por dentro. Jesús nos llama al arrepentimiento. Él dice, conviene que yo me vaya porque esos corazones endurecidos no los puedes endurecer sino el Espíritu Santo. Cuando Dios entra en nuestra vida nos da convicción de pecado. Mientras no tengamos convicción de pecado es grave. De que ese capítulo de Levítico, en el capítulo 13, a las ofrendas por el pecado. Dice el pecado que el pueblo no sabe hasta que es consciente del pecado que hace. Ellos ofrecen algo, pero ese ofrecer de ellos era de labios, no de corazón. Jesús dice, este pueblo me alaba con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Pero el Señor va a volver por un pueblo arrepentido, quebrantado. Y ese quebrantamiento comienza con recibir el Espíritu Santo para pedirle al Espíritu de Dios que nos saque esas tinieblas. Las tinieblas más grandes es creernos buenos cuando somos malos. Llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Todas las historias que hay en la Biblia son reales, son historias de vida. Cada hombre que estaba allí justificó su pecado. Lo hizo y luego dijo, lo hice por esto. Desde Adán y Eva, ellos le echaron la culpa a Jesús, a Dios, porque Dios es Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y Jesús, como dice el libro de Colosenses 1:15 en adelante, fueron hechas todas las cosas. Como dice el Evangelio de Juan,
Sin Él nada de lo que está hecho sería hecho. Cuando Dios le pregunta si han comido el árbol, Adán dice, la mujer que me diste. O sea, ella me obligó a pecar. O sea, tú me diste una mujer que me obligó a pecar. No, no se hace consciente del pecado, ni siquiera lo ve. Luego vienen los hijos, Caín y Abel, y Caín mata a Abel y ni siquiera ve el pecado que ha hecho contra Abel y así sucesivamente. Saúl cree que David le ha hecho maldad y el que ha hecho maldad es Saúl. Y yo te pregunto a ti, ¿tú cómo estás? Jesús está a la puerta. Quizá a esta hora de la vida todo lo que haces le desagrada a Dios y no lo ves. Como los fariseos traen la mujer y creen que están cumpliendo la ley. La ley dice, matémosla. Cuando ellos estaban más llenos de pecado que ella misma. Jesús dice, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra y no había nadie que estuviese libre de culpa. Pero ¿cómo saber mi pecado? ¿Cómo entender lo que yo he hecho contra Dios? Lo primero es ese pedirle realmente al Espíritu Santo que esté en mi vida. Pedirle a Jesús por fe que me cubra con la sangre que Él derramó en la cruz. Y pedirle al Espíritu Santo que venga a mi vida, como dice Juan 16. Os conviene que yo me vaya, dice Jesús, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere os lo enviaré, ¿y qué hará Él? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Si no te convences de pecado, no podrás ir al cielo. La convicción de pecado te hace llorar. No es convencerte del pecado de los demás no importan. Cuando el Señor Jesús se va a ir para el cielo, habla con Pedro y lo restaura. Y luego que restaura a Pedro, Pedro pregunta, ¿qué va a pasar con Juan? Y el Señor le responde, ¿qué a ti si yo decido que él viva hasta que yo vuelva? Tú sígueme. O sea, tú que tienes que estar mirando al otro, mírate tú adentro y dile al Señor, mi corazón está endurecido. Yo no veo mi pecado. Yo ni siquiera sé qué es lo que estoy haciendo mal. Hay cosas que tengo en mi vida y las reprensiones tienen dos caras, hermano. Una reprensión puede estar en nuestra vida en forma de enfermedad, de necesidad económica, de necesidad sentimental, de tribulación, bueno, de cualquier manera. Puede estar la reprensión así, pero esa reprensión también tiene esas dos formas. Una es que Dios está dándome la cosecha a mi pecado y otra es que Dios me está formando como una disciplina formadora y de amor. A Job Dios lo estaba formando, no era la paga el pecado, pero muchos recibieron la paga a su pecado. Judas muere y se ahorca, entra en la desesperación como paga su pecado. Tú mírate y pregúntate todo lo que me pasa. Yo he decidido que es la disciplina del Señor para formarme, pero no es la paga algo que estoy haciendo mal. Y el día final resulta que sí perdiste el alma, pero hoy es día de salvación. Hoy es día de ir al Señor y decirle al Espíritu Santo, luego que me he lavado con la sangre de Jesús en fe, que Él me dé conciencia de pecado, dice la palabra acá. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él os dará conciencia de pecado. Dile al Señor que te deje ver las cosas como Él las ve. Y luego que hayas orado, ven a la palabra. Y no leas la palabra como algún acto ahí de letras y no poner atención a lo que esta palabra dice. Mira lo que el Señor dice. No hay unos capítulos tan preciosos para encontrarnos con la convicción de pecado como el Evangelio según San Mateo desde el capítulo 5 hasta el final del 7. Mirando allí, piensa lo que estás haciendo con tu vida. Usamos cualquier parte, la parte que es el adulterio. El adulterio no es irte a acostar con alguien,
Solo eso es adulterio, pero el adulterio comienza en solo desear a alguien en mi corazón y ya adulteré con esa persona. Cuando piensas en eso, entonces, si tienes esa convicción de pecado o pecado para ti es lo que a ti se te ocurre. Yo nunca he adulterado porque yo vivo con mi esposo, mi esposa y nunca he tenido otro esposo, otra esposa. Y tienes una película en tu cabeza con alguien que te hace llevar los días, hacer los días llevaderos, porque no amas en el amor ágape a tu esposo o tu esposa, sino que te sostienes en un sueño allí de adulterio, hermano, así lo llama el Señor. Mira la dureza que tienes. O sea, no ves el pecado, como dice la palabra ahí. El pueblo ha pecado y el pueblo no ve el pecado. Hasta que el pueblo entiende a través de la ley y los mandamientos que ha pecado contra Dios. Pero ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. Entonces el Espíritu Santo es el que te trae a convicción de pecado. Leyendo la palabra y pidiéndole al Espíritu que te ilumine lo que estás haciendo mal, verás las cosas como el Señor las ve. Mira a las personas y tú acercarte a Dios con relación a alguna persona y exponer tu sentir y no el que hay en la Biblia. Parte de que el Señor murió por esa persona en la cruz, parte de que el Señor la ama, parte de que si esa persona no ha muerto es porque el Señor le quiere dar una oportunidad. Pídele al Señor perdón y pídele que te dé la oportunidad de verla a esa persona como Él la ve y que puedas orar y suplicar y ser conforme al corazón de Dios. Es la Biblia, el Espíritu Santo es el único que puede llevarnos a convicción de pecado. Ahí comienza la salvación por gracia. Arrodíllate, dile al Señor que te perdone, que derribe en ti la soberbia, la altivez que hay en tu corazón y que tú puedas correr humillado, arrepentido delante del Señor. Hay un salmo allí precioso del rey David, el 51. El rey David a través de este salmo nos lleva a un encuentro real con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero yo quiero solo tomar el 3. Tú puedes estudiar todos los versículos. Pero mira el 3 en esta noche, porque yo reconozco, dice el rey David, mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El rey David escudriñaba quizá la palabra, oraba al Señor y sabía que él no era recto. David no se saca justo ni se saca recto. La humildad que hay en su corazón le hace ver que es un hombre pecador y que es por la misericordia de Dios que no hemos sido destruidos, porque nunca decayeron sus misericordias, sino que son nuevas cada día, hermano. Cuando tú vas al Proverbio 28, en el verso 13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea, no solo encubres el pecado, porque no es solo eso lo que haces, sino tienes algo más delicado que encubrir el pecado. Y es que no sabes ni que lo tienes. O sea, tienes tan endurecido el corazón que llamas bueno a lo que el Señor llama malo, que ni siquiera ves lo que estás haciendo contra el Señor. Quizá un día, pero de pronto aún estás en la idolatría, en hacerte ídolos y pedirle a muertos y a santos, cosas que Dios llama abominables y vileza en la Biblia, que están en los mandamientos: no te harás imágenes, no te postrarás a ellas, no les rendirás culto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Solo le puedes pedir al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Pida, Señor, que te muestre que eso es un pecado. Pero si tú ya lo sabes, Dios te está hablando a ti en esta noche. Un día pensabas que eso que hacías, pedirle imágenes a muertos, tener otros dioses, era la voluntad de Dios y estabas sirviendo a Dios y resulta que estabas en pecados que son de gravedad. No lo veías. Y hoy, ¿qué no estás viendo? Que es conforme
a las obras de las tinieblas y la oscuridad y no conforme a la voluntad de Dios. Es el Salmo 19 también precioso del rey David. En el verso 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? A David le preocupaba eso, tal vez de ver a Saúl, de ver la historia de su familia. Él es hijo de Isaí. Isaí es hijo de, de Obed. Obed es hijo de Boz y Boz es el que se casa con Ruth. Pero antes de Ruth casarse con Boz estaba casada con Malión y tenía un cuñado que se llamaba Kelión y un suegro que se llamaba Elimelech. Errados, equivocados, se van de Israel y hacen error, cometen errores en sus vidas y todo eso se lo transmitían los judíos de unos a otros. Al llegar al rey David, esos son sus tátaras abuelos, David ve el yerro, la equivocación, el pecado, los pecados que la gente no ve y que sí los cosecha, hermano. Dice la palabra acá, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y que clama el rey David a Dios, líbrame de los que me son ocultos. Pídele al Espíritu Santo que te libre de morir en el error, de seguir en la dureza de tu corazón, de no ver, porque es que no te entiendes con cada persona que está alrededor de ti y porque ellas no han entendido el mensaje de salvación, qué es lo que estás haciendo mal. Dice ahí el Salmo 19 en el verso 13, preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoren de mí. Tal vez tu soberbia te dicen esta noche que esta palabra no es para ti. Es una palabra que está enredada y no quieres oír. Tal vez tu soberbia te dice que en tu caso es diferente, que todos los que están alrededor tuyo están equivocados, que tú estás en la verdad. Eso es delicado, hermano, aún estando uno en el Espíritu Santo, no se cree bueno. Un hombre se acerca a Jesús, Jesús no cometió pecado, él se hizo hombre, pero un hombre santo, perfecto, era el Cordero que no tenía nada, ni efecto, ni mancha. Jesús se pone en pie y dice, ¿alguno de ustedes me redarguye de pecado? Él no hizo ningún pecado. Así que el Señor Jesús se acerca a un hombre y le dice, Maestro bueno. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solo hay uno y es Dios. Pero tú eres capaz de creerte mejor que Dios. ¿No ves que lo que te está pasando es la paga tu pecado? Y que no es ninguna prueba, hermano. Que tienes que arrepentirte para que el Señor pueda cambiar su veredicto y darte la bendición que Él quiere darte, pero que solo puede ir a través del arrepentimiento, del desendurecerse el corazón y ver qué hemos hecho contra el Señor. Dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Es que la rebelión más grande es no ver el pecado, hermano. La rebelión más grande es creernos buenos cuando hay un montón de maldad en nuestra vida, de impiedad y de iniquidad. Espíritu Santo ha venido a nuestra vida para darnos convicción de pecado, de justicia y de juicio, hermano. Sea de pecado, de justicia y de juicio. Dios nos ayude a poder entender esta noche la cercanía de tu venida, Señor. Ayúdanos a entender, Señor Jesucristo, que nosotros tenemos que salir del pecado es en ti, que tú eres el único que nos puedes transformar la vida y no la puedes cambiar. Mira de nuevo al libro de Levítico y piensa que estos hacían un sacrificio según quienes fueran, de sacrificar un animal y derramar allí la sangre en el altar. Pero tú solo tienes que pedir la sangre de Jesús. Él ya murió por ti. Y desear de verdad que el Espíritu Santo te dé conciencia de pecado, justicia y juicio antes que sea tarde. Jesús está a la puerta.
Oro porque este día sea un día de buscar al Señor, un día de hacer su voluntad, una noche descansar en Él, un levantarnos, hacer un día en la voluntad de Dios, un día de pensar de la mañana a la tarde, qué es lo que yo estoy haciendo que no le agrada a Dios, de suplicarle al Señor a través de la lectura de la Biblia, que me muestre mi pecado, que mi pecado esté enfrente de mí, que me quite la soberbia y la rebelión, que me haga ver que hay prójimo, mucho prójimo, mejor que yo. Padre Jehová, te damos gracias por la palabra de esta noche. Haz que se grabe en nuestro corazón y que dé fruto para vida. Haz que cuando tú nos llames a cuentas, todos nosotros estemos en la verdad de lo que somos y hayamos huido por gracia del pecado y seamos libres, Dios mío, delante de ti de esa esclavitud. Ponnos como un sello en tu corazón, como una marca en el brazo, que tu amor y tus besos nos duren para siempre. Amén, amén.